¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una sesión más. Hoy vamos a revisar los métodos. Vamos a revisar dos métodos para la asignación de prioridades en el departamento de programación de la producción. Una vez que ya hemos pasado las etapas de planeación, pues la última etapa de todo el proceso de planeación y control de la producción son las actividades de ejecución en planta, y una de estas actividades precisamente consiste, una de las más importantes de hecho, consiste en programar la producción y basados en las prioridades que tiene la organización. Cada organización, cada industria, cada contexto de empresa es muy diferente, entonces existen muchas variables de métodos para priorizar los lotes de programación, los lotes de producción, y como les comento, hoy vamos a verificar dos métodos. Los vamos a ver mediante un ejemplo. Tenemos unos datos donde nos están indicando que tenemos 6 trabajos o 6 lotes o 6 proyectos pendientes, y vamos a suponer que tenemos un corte, que hoy es un lunes a primera hora del turno, y así nos encontramos con que terminó el fin de semana de la semana pasada la producción, donde tenemos que pues el trabajo A ya está por vencerse. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué significa las horas de vencimiento? Pues eso significa que había o hay una fecha compromiso de entrega en una orden de compra, y que dentro de 3 horas ese producto, ese lote, debe de estar en almacén de producto terminado. Y dentro de mis actividades de control, dentro de mi rastreo de información, yo detecto pues que le quedan o que restan 8 horas de trabajo dentro de la planta, 4 horas de trabajo dentro de la planta para terminar el trabajo A. ¿Sí? Ya de entrada estoy observando que tengo pues obviamente un desfase, pero como les comentaba, cada industria tiene sus particularidades y la toma de decisiones también tiene sus particularidades. Así que estos métodos que vamos a revisar hoy son de soporte para la toma de decisiones en la programación de producción cuando ya estemos ejecutando. El primero de ellos es una técnica que se le conoce como programar bajo la fecha de vencimiento más próxima. Entonces lo que hacemos es organizamos las tareas de acuerdo a la que tenga menor hora de vencimiento a la mayor hora de vencimiento. Entonces si revisamos, pues aquí ya no las tenemos en orden como la teníamos en la parte de arriba, A, B, C, D. Ya tenemos A con 3 horas de vencimiento, después C con 4 horas de vencimiento, y así sucesivamente hasta llegar a F, que tiene un vencimiento más largo. Entonces decíamos que esto es un corte que nosotros hacemos en nuestra producción y partimos de la hora actual, que es la hora número 0. Por lo tanto, vamos a hacer esos cálculos. La hora de inicio del trabajo A pues va a ser la actual, la hora 0, y la hora de finalización son la suma
de las horas restantes del trabajo. Entonces 0 más 4 es igual a 4. ¿Sí? Posteriormente, cuando termine el trabajo A, puedo empezar el trabajo C. Entonces, ese trabajo C va a iniciar cuando termine A, es decir, dentro de 4 horas. Y las horas restantes que le quedan al trabajo C es 1 hora que se la sumo a las 4 horas de inicio. Entonces ya la hora de finalización del trabajo C es la hora número 5. No son las 5 de la tarde, sino de mi hora 0, de la hora en que estoy partiendo, 5 horas adelante es cuando tengo programado terminar el trabajo C. ¿Sí? Entonces ese mismo criterio vamos utilizando para cada una de los trabajos. En este caso el trabajo B va a iniciar cuando termine el trabajo C, es decir, dentro de 5 horas, pero como tiene 2 horas de trabajo restante, pues ya su hora de finalización va a ser dentro de 7 horas. ¿Sí? Hacemos los cálculos. Aquí estoy poniendo, me estoy posicionando en la celda para que vean el cálculo. Y voy a hacer el cálculo del retraso. ¿Qué significan los números negativos? Pues que yo estoy retrasado, en este caso con 1 hora, de acuerdo a mi hora de entrega al almacén, que era dentro de 3 horas. ¿Sí? Entonces llevo 1 hora de retraso. Y con esta programación, también en el trabajo número C voy a acumular 1 hora de retraso. En el trabajo B voy a tener holgura de 2 horas, no voy a tener problema para entregar. Lo mismo en el trabajo E. Y nuevamente en el trabajo D y E voy a tener un desfase de media hora. ¿Sí? Entonces, con el método o con la técnica de fecha de vencimiento, esta sería mi orden para programar los trabajos o los lotes en mi planta de producción. ¿Sí? Y me puedo apoyar de una gráfica de Gantt para tenerlo como un control visual más que nada. ¿Sí? Donde estas franjas en el color que están aquí me indican la hora en que yo debí terminar o debo de terminar la actividad, y esto de aquí me indica las horas de trabajo. Entonces vemos que la actividad número A la tenía, o el compromiso era entregarla a las 10 de la mañana y la voy a terminar realmente a las 11 de la mañana, que es esta línea que tengo aquí. Y hasta las 11 de la mañana yo puedo comenzar con el trabajo C. Aquí está en color verde, cuya duración es de 1 hora. Entonces ya para las 12 está libre la actividad C. Pero si observamos la gráfica de Gantt, pues la hora en que yo inicio el trabajo C es realmente la hora en que la debí haber entregado al almacén. ¿Sí? Entonces ya me está indicando un retraso. Y aquí tenemos la holgura. En el trabajo número B yo lo termino a las 2 y tengo este tiempo de holgura. ¿Sí? Entonces esta es una gráfica de Gantt que nos puede servir para llevar el control de cómo está la carga y el desenvolvimiento de nuestros lotes en el área de producción. Aquí estamos considerando 2 turnos,
un turno de 7 de la mañana a 3 de la tarde y un segundo turno de las 3 a las 11 de la noche. ¿Sí? Entonces esto ustedes ya lo pueden modificar de acuerdo a sus necesidades. Vamos a experimentar o vamos a ver el segundo método, que es ahora ordenar los trabajos por la tarea que tenga un procesamiento más corto. ¿Sí? Es decir, aquella que le resta menos de tiempo de producción para que yo la pueda entregar. Aplico mi filtro a las columnas y la selecciono de forma ascendente. Entonces ya tengo aquí la estructura del orden de los trabajos. Ya la primera no es la actividad A, y observamos que tenemos dos actividades que comparten las mismas horas restantes de trabajo. En este caso, la actividad A y la actividad F comparten 4 horas restantes de trabajo. Para dictaminar cuál de las dos programo primero, me voy a las horas de vencimiento, y como A tiene menos horas de vencimiento que F, pues la pongo antes que F, ¿sí? Y hacemos prácticamente los mismos cálculos que en el método anterior. Tengo mi hora cero, que es cuando estoy haciendo mi corte de producción. Puede ser al inicio de la semana, puede ser al final del turno, puede ser a mitad del turno. Cuando ustedes hagan sus cortes de producción, recuerden que debemos de estar monitoreando día a día el comportamiento de los lotes en producción, porque seguramente estos números y estas prioridades las vamos a estar cambiando constantemente. Entonces me posiciono para que vean la fórmula. Es igual una simple suma, y los días de retraso también son una resta. Entonces vamos a ver la comparación de estas dos técnicas. En la primera técnica, con fecha de vencimiento, tengo un retraso real. Si todo marcha bien, aquí tengo una hora más otra hora más 2 de media hora, tengo un retraso de 3 horas. Y en el método del tiempo de procesamiento más corto, tengo 7.5 horas de retraso en la actividad A, más 4.5 en la actividad D. En total tengo 12 horas de retraso, ¿sí? Si es el único criterio que vamos a tomar, pues obviamente decidiríamos optar por el método de la fecha de vencimiento. Pero si tengo algunas otras especificaciones o algunas otras particularidades que me impidan dejar de producir este trabajo número C, pues definitivamente tengo que utilizar este tiempo de procesamiento, ¿sí? Bien, pues estas dos, como les digo, son dos técnicas muy utilizadas. No son todas las que se utilizan, pero son dos de las más utilizadas, que nos pueden ayudar muchísimo a determinar las prioridades y a programar nuestros lotes en el área de producción. Pues con estas dos técnicas revisamos el día de hoy. Con esto nos despedimos, y recuerden que si tienen alguna duda, pues estamos a sus órdenes.